Capítulo 1. Lo que el alma susurra. No puedo decir que mi vida esté mal, porque no lo está. Pero a veces, en medio del silencio de mi cuarto o en la rutina de los días grises, siento como si algo dentro de mí hubiera desaparecido. O peor, como si algo estuviera esperando para despertar. Esto no era parte del plan. Yo, Elena, la tranquila, la predecible, la de los pies bien puestos sobre la tierra, jamás debería estar pensando en aquel viaje. A veces pienso en el río. En cómo el agua helada nos arrastró, enredándonos en ramas, golpeándonos contra las rocas. Recuerdo el miedo, el frío y la fuerza de Alejandro agarrando mi brazo mientras intentábamos no hundirnos. Era un milagro que hubiéramos sobrevivido. Pero lo que no puedo sacarme de la cabeza es lo que sentí después. Esa mezcla extraña de alivio y adrenalina, como si el mundo hubiera cambiado de color. Fue hace 2 años, de aquel viaje en caravana hacia el Valle de los Susurros. Alejandro había planeado todo. Recorrer la montaña, cruzar el puente colgante, ver el amanecer desde el mirador. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que aquel puente se rompería bajo nuestros pies, lanzándonos al río. El viaje no fue largo, ni siquiera perfecto. Pero a veces cierro los ojos y todo regresa. La velocidad. El viento. Esa sensación de ser alguien completamente diferente a la chica que se quedaba en casa, haciendo lo correcto. Desde entonces, he empezado a pensar que tal vez hay otra versión de mi escondida, una que estoy asustada de encontrar. Y aquí estoy ahora, atrapada entre libros y paredes demasiado blancas en la universidad, estudiando una carrera que realmente no me llena. Con Alejandro trabajando en el parque botánico, feliz entre plantas y horarios, mientras yo me consumo en esta calma que no me llena. Mi rutina no es que sea muy interesante. Las clases en la universidad, mi trabajo en el ayuntamiento por las tardes. Llego a casa un jueves sobre las 8, me dispongo a hacer la cena mientras recojo un poco la casa. La verdad que como estoy todo el día fuera no me ocupa más que apenas 30 minutos para doblar alguna que otra manta, recoger los platos del lavavajillas e irme a dormir pronto para el día siguiente. El sol de septiembre aún calentaba con intensidad, lo suficiente como para recordarme que el verano no había terminado del todo. Alejandro y yo habíamos decidido aprovechar el viernes que teníamos libre, para salir por Asturias, explorar sin rumbo fijo. Me había insistido en traer mi cámara, como si supiera que la inspiración me rondaba pero no se atrevía a entrar del todo. Condujimos hasta un rincón escondido entre montañas y prados. Un lugar que Alejandro había descubierto en una de sus excursiones con los niños de primaria del pueblo, siempre con ese don suyo para encontrar lo especial en lo ordinario. Y ahora, que ha aceptado para hacer de guía en el parque botánico además de realizar actividades por el bosque con los niños y algún que otro grupo de adultos, encuentra más sitios escondidos por el pueblo y fuera de él. «Mira, puedes fotografiar eso de allí», me dijo señalando un árbol solitario en la cima de una colina. Sus ramas torcidas parecían bailar al compás del viento. «Sí. Aunque no sé bien qué hacer ahora», respondí, ajustando el objetivo de mi cámara. Había algo magnético en ese árbol, pero la sensación de no estar segura de cómo capturar su esencia me invadía. «Bueno, puedes probar algo nuevo», dijo con ese entusiasmo suyo que, a veces, me daba envidia. Alejandro siempre parecía tener una solución para todo. «Mi proyecto les gustó a los de la editorial», murmuré, como si aún no me creyera que el libro de fotografías estuviera en una segunda edición. «Pero siento que necesito hacer algo completamente nuevo. Algo que no haya hecho nadie antes». «Es normal», dijo, mirándome como si tuviera una respuesta oculta entre los labios. A veces, después de un éxito, lo más difícil es decidir qué camino tomar. Pero no tienes que decidirlo hoy, Elena. Quizá el próximo paso esté aquí mismo, esperándote en este paisaje. El fin de vamos a casa de Estela, solté de repente, intentando desviar la conversación. «Sí, nos vendrá bien desconectar», asintió Alejandro, con una sonrisa cálida. «Seguro que Fusta nos recibe con una energía desbordante». Su voz tenía esa mezcla de calma y certeza que siempre lograba tranquilizarme, como si, de alguna manera, todo estuviera bien. Pero, en el fondo, yo sabía que no lo estaba del todo. Cuando conocí a Alejandro, me cautivó su manera de ver el mundo. Encontraba felicidad en las cosas más simples, como si el mero hecho de existir fuera suficiente motivo para sonreír. Era un chico sereno, de esos que no se apresuran por nada, que disfrutan cada instante como si el tiempo no tuviera prisa. Incluso cuando se aventuraba en la naturaleza y organizaba excursiones, lo hacía con una calma deliberada, paladeando cada paso, cada paisaje, cada brisa. Esa tranquilidad suya tenía algo hipnótico, casi contagioso. Quizás por eso me enamoré de él. Siempre me había considerado una persona pausada, pero con él a mi lado comencé a notar algo que antes no reconocía en mí, un sutil nerviosismo que se filtraba en mis gestos, en mis pensamientos, en la forma en la que, a veces, me costaba seguir su ritmo. Y ahora, después de tanto tiempo juntos, me doy cuenta de que, por momentos, su calma infinita puede llegar a desesperarme.
Aún así, no podía recordar la última vez que me había emocionado tanto por un fin de semana. Alejandro y yo habíamos aceptado la invitación de Estela para pasar unos días en su casa familiar, cerca de Covadonga, en Asturias. Llevaba semanas hablándonos del lugar con una pasión desbordante, como si fuera un rincón sacado de un cuento. «Te encantará, Elena», me repetía con su entusiasmo habitual. «Es un sitio mágico. Ya verás, Fusta estará feliz también de tener compañía». Fusta, su perra, había crecido tanto en los últimos años que más que un perro parecía un lobo. Alejandro y yo no podíamos estar más ilusionados con la idea de alejarnos de todo y perdernos en aquel refugio rodeado de montañas y bosques. Por fin, un respiro. O al menos, eso esperaba. La casa de Estela era una masía antigua, enorme y llena de historia. Cuando llegamos, ya entrada la tarde del viernes, el lugar parecía sacado de un cuento. El exterior era de piedra gris, con ventanas de madera pintadas de verde oscuro y un tejado inclinado cubierto de tejas rojizas. Un porche amplio rodeaba la entrada, con sillas de mimbre y macetas de geranios. Al fondo, un pequeño huerto y un prado se extendían hasta donde la vista alcanzaba, abrazados por montañas cubiertas de un verde intenso que parecía irreal. El aire era fresco, casi dulce, y tenía ese olor a tierra húmeda y madera. «¿Qué tal el viaje?», preguntó Estela en cuanto bajé del coche. «Muy bien», respondí, estirando los brazos tras tantas horas sentada. «El paisaje es precioso. Ya te lo dije. Este lugar te encantará». «¿Te has traído la cámara?», preguntó con una sonrisa entusiasta. «Claro», dije, aunque sin demasiado entusiasmo. Últimamente, todos parecían empeñados en recordarme lo mucho que me gustaba la fotografía. Lo cierto era que, en ocasiones, no tenía ganas. Había días en los que la inspiración simplemente no llegaba, y la presión de que debía estar capturando cada instante me pesaba más de lo que quería admitir. Antes de poder decir algo más, una bola de pelo se lanzó hacia mí. «Hola, Fusta», exclamé, agachándome para recibir a la perra, que movía la cola con tanta energía que parecía que iba a despegar. Dio un par de vueltas a mi alrededor, emocionada. Desde el porche, José nos observaba con una ceja levantada. «¿Solo 2 mochilas? Qué pocas cosas habéis traído», comentó con su tono medio burlón. Alejandro, que en ese momento cerraba el maletero, soltó una risa. «Son 2 días, ¿qué más quieres?», le respondió en el mismo tono. Estela negó con la cabeza, divertida. «Siempre tan minimalistas. Bueno, venga, pasad. Hace algo de fresco fuera, he preparado el desayuno, que os va a encantar». Alejandro me miró con una sonrisa cómplice. «Eso sí suena bien». Tomé mi mochila y seguí a Estela hacia la casa, con Fusta pegada a mis piernas, moviendo la cola sin parar. A pesar del cansancio, algo en ese lugar me hacía sentir que el fin de semana prometía. Por dentro, la casa era aún más impresionante. Estaba decorada con un estilo rústico, pero elegante, como si cada mueble y cada detalle estuviera colocado con cariño y propósito. Había vigas de madera en los techos, suelos de piedra fría y una enorme chimenea en el salón principal. Sobre la repisa de la chimenea había fotografías antiguas de la familia de Estela, en blanco y negro, y al lado, un reloj de péndulo que parecía no haber dejado de funcionar en más de 100 años. El salón era cálido y acogedor, con un gran sofá en forma de L cubierto de mantas de lana y cojines de colores. Las estanterías estaban llenas de libros, muchos de ellos sobre Asturias, su historia y sus paisajes. La cocina era mi lugar favorito. Era amplia, con una mesa de madera maciza en el centro y una ventana que daba al huerto. Una olla de cobre colgaba de una viga, junto con otros utensilios antiguos. El olor a pan recién horneado parecía impregnado en las paredes. A un lado, una escalera de caracol conducía al segundo piso, donde estaban las habitaciones. Estela nos mostró la nuestra, un cuarto sencillo pero hermoso, con una cama grande cubierta con una colcha tejida a mano y una ventana desde la que se podía ver el prado. La mañana del sábado, después de un desayuno con café, tostadas y miel casera, Estela y su pareja nos llevaron a conocer el entorno. La casa estaba a poca distancia de Covadonga, uno de los lugares más emblemáticos de Asturias. Allí, la majestuosidad del paisaje me dejó sin palabras. Las montañas de los picos de Europa se alzaban imponentes, y todo parecía estar envuelto en una bruma ligera que daba al lugar un aire de misterio. Estela nos llevó al santuario, el famoso Palacio de Pelayo. Era imposible no quedar maravillada por su arquitectura, con sus torres que parecían tocar el cielo. Alejandro, siempre con el móvil en la mano, no paraba de hacer fotos. Mientras tanto, Fusta corría feliz de un lado a otro, metiéndose entre las hojas caídas y asustando a las aves que reposaban en las ramas bajas. Estela nos contó historias sobre don Pelayo, el héroe asturiano que había iniciado la reconquista en estas tierras. Su entusiasmo al hablar del pasado me contagió, y por un momento sentí que el tiempo se detenía, que estábamos en un lugar fuera de este mundo.
Estela y José iban delante, hablando animadamente sobre cualquier cosa, mientras nosotros caminábamos atrás, más callados de lo que esperaba. La montaña, con su aire fresco y los senderos rodeados de verde, era el escenario perfecto para una charla relajada, pero todo lo que sentía entre Alejandro y yo era distancia. Alejandro caminaba a mi lado, pero había algo en su actitud que me hacía sentir aún más sola. Había algo ausente en su mirada, como si sus pensamientos estuvieran muy lejos de allí. Yo intentaba disfrutar del paisaje, pero la sensación de desconexión me envolvía. ¿Estás bien?, le pregunté, aunque en el fondo sabía que no lo estaba. La pregunta salió de mi boca sin pensarlo, solo por el impulso de intentar romper el silencio que se había formado entre nosotros. Él giró un poco la cabeza, como si se sorprendiera por la pregunta. Sí, claro, respondió con voz neutra, sin mirarme. Solo adelantó un poco el paso, y yo hice lo mismo para no quedarme atrás. Me mordí el labio, mirando sus pasos apresurados. Quería decir algo más, pero no sabía cómo abrir una conversación que ya no sabía cómo abordar. Pensé que esta escapada a Covadonga nos haría bien, que podría ser la oportunidad de reconectar, pues habíamos estado algunas semanas distantes con nuestros trabajos. Pero aquí estábamos, cada uno atrapado en sus propios pensamientos, sin apenas intercambiar palabras. «Es bonito este lugar, ¿no?», comenté, intentando romper el hielo. «Sí», respondió sin mucho entusiasmo, mirando hacia el paisaje con la misma expresión distante. Un nudo se formó en mi estómago. Alejandro siempre había sido más expresivo, pero ahora parecía como si estuviera allí solo por estar, como si no le importara realmente compartir el momento conmigo. Estela y José, que caminaban a un ritmo mucho más animado, hablando y riendo sobre algo trivial. Estela me sonrió con complicidad, pero yo no pude responderle de la misma manera. Alejandro miró a Estela y José por un momento, y luego volvió a concentrarse en el camino, sin hacer ni el intento de iniciar una conversación con ellos. «Creo que vamos a parar en el mirador», dijo José, mirando hacia adelante. «Sí, está bien», respondí sin mucho ánimo, echando un vistazo a Alejandro, que asintió sin decir una palabra más. El viento acariciaba mi rostro, pero no podía ignorar la sensación de frialdad que se había instalado entre nosotros. Estaba acostumbrada a los silencios cómodos, pero este era diferente. Era un silencio pesado, denso, como si ambos estuviéramos buscando la forma correcta de acercarnos, pero sin saber por dónde empezar. Subimos al mirador, y mientras los demás se acercaban a la barandilla para sacar algunas fotos, yo me quedé atrás, mirando las montañas. Alejandro se quedó junto a mí, pero su presencia no me traía la calma que esperaba. En lugar de sentirme más conectada con él, sentía como si fuéramos dos extraños compartiendo un espacio, sin más. «¿Todo bien?», le pregunté de nuevo, esta vez con una leve sonrisa, intentando hacer una pregunta más directa. «Sí, todo bien», respondió, mirando hacia el horizonte, pero no parecía estar viendo nada en particular. Me quedó claro que la conversación que esperaba tener no iba a surgir de manera espontánea. Todo entre nosotros se había vuelto tan distante. Pensé en cómo llegamos a esto, y me sorprendió darme cuenta de que yo también había contribuido a la desconexión. No era solo Alejandro. Yo también me había apartado, aunque no quisiera admitirlo. Los minutos pasaron sin más palabras. El viento soplaba fuerte, y el paisaje de Covadonga seguía siendo igual de impresionante, pero me sentía vacía por dentro. El silencio entre nosotros se alargaba, y me di cuenta de que no tenía respuesta para esa pregunta. Al regresar a la masía por la tarde, estábamos cansados pero felices. Nos sentamos en el porche con copas de vino, viendo cómo el sol se escondía detrás de las montañas. La luz dorada lo bañaba todo, y el canto de los pájaros era el único sonido que rompía el silencio. Era un momento perfecto, de esos que quieres guardar en la memoria para siempre. Aquella noche, Estela nos preparó una sopa de pescado y marisco, un plato típico asturiano, pero mucho más ligero que la contundente fabada. El aroma a caldo casero impregnaba la cocina, con notas salinas y un toque de laurel que nos hacían salivar antes incluso de probarla. Al servirla, el vapor llevaba consigo el perfume del pescado fresco, del azafrán y de un ligero sofrito de cebolla y pimiento que Estela había preparado con mimo. Cada cucharada era reconfortante, con la suavidad del caldo y pequeños trozos de merluza y gambas que se deshacían en la boca. La cena transcurrió entre anécdotas y risas, mientras el crepitar de la leña en la chimenea aportaba una calidez extra a la velada. «¿Os acordáis de aquella vez en la que fuimos al monte y casi nos perdemos?», dijo Estela, mirando a José con una sonrisa cómplice. José soltó una risa baja, como si estuviera reviviendo el momento. «Claro que me acuerdo. ¿Quién iba a olvidarlo?». Estábamos tan seguros de que sabíamos el camino que no consultamos el mapa, y terminamos dando vueltas por horas. Luego, no sabíamos interpretar el mapa al estar tan perdidos. Rió mientras levantaba la copa en su dirección. Yo tenía un hambre de esos días que no había quien me parara,
dijo Alejandro, ahora más animado, aunque siempre tan relajado, encajando la conversación con su tono suave. No, tú no eras el problema, respondí. El problema era que José empezó a ponerse paranoico, como si estuviéramos a punto de desaparecer en ese monte para siempre. No me hacía gracia estar dando vueltas sin rumbo. José se defendió, pero su tono era juguetón. A mí lo que me sorprendió fue lo tranquilo que se mantuvo Alejandro, dije, sonriendo. Mientras vosotros dos discutíais sobre la dirección correcta, él se sentó en una roca a esperar, como si no tuviéramos ni prisa ni preocupación en el mundo. Alejandro levantó la mano con modestia. Es que si te angustias, solo haces que todo sea peor. Además, yo no me había perdido, solo estaba descansando un poco. José se inclinó hacia adelante, con una mirada casi teatral. ¿Sabéis lo que más me sorprendió de todo eso? Comenzó. Cuando finalmente llegamos al apartamento de alquiler, Estela nos miró y dijo, lo que pasa es que no teníais fe. Yo siempre supe que íbamos bien. Claro. No nos íbamos a perder toda la vida, tarde o temprano llegaríamos sanos y salvos. El problema era que no sabíamos cuándo. Yo no pude evitar reír. Por supuesto. Da igual que tardáramos unas horas, unos días o semanas. Tarde o temprano llegaríamos a casa. Pero estabais tan pesados con el maldito mapa, que perdíamos más tiempo en saber cómo ubicarnos. A veces el mapa es solo una ilusión, dijo Alejandro, con tono filosófico. A veces, en lugar de depender de lo que está marcado, hay que confiar un poco en lo que sientes en el momento. Te has vuelto un sabio de la calma. Pero aún así, tener un buen mapa no viene nada mal. El que teníamos era viejo y antiguo. Si hay un mapa, el viaje nunca es aburrido. Pero dime, ¿qué consideras un mapa moderno? La propia palabra mapa evoca antigüedad por su significado. Respondió Alejandro, con una sonrisa tranquila. En ese momento, Fusta levantó la cabeza, como si también quisiera participar en la conversación. Todos nos quedamos en silencio un segundo, observándola mientras la perra movía la cola lentamente. Y si el mapa no funciona, siempre podemos seguir a Fusta, dijo Estela, dándole un toque de humor a la situación. Eso sí, Fusta nunca se pierde. Comenté, riendo, mientras observaba cómo la perra se acomodaba de nuevo en su rincón, satisfecha con su lugar en la conversación. La noche continuó entre risas y anécdotas, con el suave eco de la chimenea de fondo y el suave viento golpeando suavemente las ventanas. Cada palabra parecía unirnos más, a medida que el aire fresco de la estación otoñal que se acercaba nos envolvía de una manera que solo los buenos momentos pueden lograr. A nuestros pies, Fusta se acomodó con un suspiro pesado, claramente agotada por el día, su cuerpo grande y peludo extendido cerca de la mesa. Durante el día, el sol todavía reinaba con fuerza. A pesar de que el verano había llegado a su fin y septiembre avanzaba con paso firme, aún quedaban jornadas luminosas en las que el calor acariciaba la piel y permitía disfrutar del aire libre sin prisa. Había algo reconfortante en esa tregua del tiempo, ese margen en el que los días parecían resistirse a despedirse del estío. Sin embargo, cuando el sol se ocultaba tras las montañas, el cambio se hacía evidente. El viento fresco de la noche se colaba entre los árboles, y en el ambiente flotaba el perfume húmedo de la tierra, el susurro inequívoco de que el otoño estaba a punto de llegar. Era domingo, el sol ya se había alzado alto en el cielo, marcando un día luminoso y cálido que parecía resistirse a ceder a la llegada del otoño. En la mañana, preparé unos bocadillos rápidos con pan fresco, queso y algunas rodajas de tomate, mientras Estela se encargaba de cargar una mochila con agua y frutas para la caminata. Fusta, por supuesto, también estaba lista, moviendo la cola emocionada, como siempre que veía que nos preparábamos para algo fuera de la rutina. Salimos al exterior y el aire fresco nos envolvió al instante. Decidimos explorar los pequeños riachuelos que serpenteaban cerca de la cabaña, un lugar apartado y tranquilo, rodeado de verdes praderas salpicadas de flores silvestres. Las piedras cubrían el lecho de los riachuelos, y el agua fluía clara, creando un sonido relajante que acompañaba nuestros pasos. A lo lejos, se veía el bosque que comenzaba a tomar matices dorados, anunciando que el otoño estaba ya muy cerca. El paisaje era como un cuadro pintado a mano, donde cada rincón invitaba a quedarse allí por horas, respirando ese aire limpio y puro. Pasamos la mañana caminando y explorando, deteniéndonos de vez en cuando a mojar nuestros pies en el agua fría, riendo y conversando. Fue un día perfecto de verano, con el cielo despejado y el sol acariciando nuestra piel, aunque ya con el frescor de la tarde. A mediodía, regresamos a la cabaña. Los chicos, con sus risas y bromas, ya estaban en el jardín, encargándose de la barbacoa. El aroma a carne a la brasa llenaba el aire y mezclaba con el perfume de la tierra mojada. Estela y yo nos metimos en la cocina para preparar algo fresco. Una ensalada de verano con tomates, pepino, pimientos, cebolla morada, aceitunas negras y un toque de aceite de oliva. La combinación simple pero deliciosa parecía perfecta para acompañar la carne a la parrilla.
Mientras picábamos los ingredientes, Estela no dejó de observarme con atención, como si estuviera esperando a que me deshiciera de alguna capa que me pesaba. Estaba más callada de lo habitual y lo notaba. Siempre había sido fácil hablar con Estela, pero hoy algo no salía de mi boca. Algo no estaba bien. ¿Todo bien, Elena?, preguntó ella con suavidad, rompiendo el silencio que nos envolvía. La miré por un momento, buscando en sus ojos alguna pista sobre lo que ella estaba pensando. No me atrevía a decir nada, porque ni siquiera sabía lo que me pasaba. Estela, sin embargo, insistió. «Te noto rara. Un poco distante, como si estuvieras en otro lugar. ¿Te pasa algo?». Suspiré y dejé el cuchillo en la tabla. Miré los ingredientes, buscando algo en que concentrarme, pero era inútil. Mis pensamientos seguían bailando en mi cabeza. Finalmente, dejé caer mi mirada sobre Estela. «No lo sé, Estela. No sé qué me pasa. Es como si me sintiera rara. Vacía, tal vez. Como si todo estuviera un poco borroso. No sé». Estela se acercó un poco más, su expresión llena de preocupación. No me gustaba verla así, sabía que estaba buscando algo más detrás de mi respuesta. La conocía bien, y ella a mí. «¿Es por Alejandro?», dijo, con una suavidad que me hizo sentir como si hubiera tocado una fibra delicada en mí. Me quedé en silencio un momento, mirando la ensalada en la mesa, sin saber si debía o no decirle lo que realmente estaba pensando. Finalmente, levanté la cabeza y la miré directamente a los ojos. «No sé. Sí. Tal vez sí. O tal vez no. Es que... no lo sé. No sé si lo que me pasa es por él o por mí. A veces me pregunto si soy yo la que está haciendo todo esto más complicado de lo que es». Estela me miró, sin perderme de vista, con la paciencia que siempre tenía. Se quedó unos segundos en silencio, como si estuviera pensando las palabras que iba a decir. Finalmente, suspiró, sonrió con ternura y tomó mi mano, dándome un apretón suave. «Es normal, Elena. Yo pasé por algo similar. Hace un tiempo. Me sentía igual, como si todo estuviera fuera de lugar, como si no supiera quién era, ni qué quería. Me di un tiempo con mi novio, y a las semanas, todo volvió a encajar. A veces necesitas ese espacio para entender lo que sientes realmente. No siempre tiene que ser algo malo. Solo un momento de confusión». Mis ojos se humedecieron al escucharla, porque la verdad es que no me esperaba que me hablara de esa forma. Estela siempre había sido la más fuerte, la que resolvía todo con una sonrisa, y escucharla tan vulnerable, tan sincera, me tocó más de lo que imaginaba. «¿Un tiempo?», pregunté, tratando de entender lo que decía. «¿Para qué?». «Para reflexionar. Para aclarar tus pensamientos, tu corazón. A veces no sabes lo que realmente sientes hasta que te tomas un paso atrás. Yo lo hice, y al final, entendí que mi relación no estaba en crisis. Solo necesitaba descansar. A veces, los sentimientos necesitan espacio para respirar». Miré a Estela, asimilando sus palabras. No sabía si lo que sentía por Alejandro necesitaba un respiro, o si lo que me estaba pasando era algo más profundo. Pero sentí que sus palabras me ayudaban a ver las cosas desde otro ángulo, más tranquilo, más pausado. «Gracias, Estela. De verdad. No sé si me siento mejor, pero al menos siento que no estoy sola en esto». Ella sonrió y me apretó la mano con cariño. «Nunca lo estarás. Yo también pasé por mis dudas, y aunque nunca lo mencioné antes, me ayudó tener un tiempo para mí. No hay nada malo en eso, Elena. A veces necesitamos más tiempo para conocernos a nosotras mismas». El sol entraba por la ventana, tiñendo de dorado la cocina. Estela empezó a cortar más verduras para la ensalada, mientras yo me quedaba allí, pensando en todo lo que acababa de escuchar. No estaba segura de lo que pasaría, pero de alguna manera me sentía un poco más ligera, como si el peso en mi pecho hubiera bajado un poco. «Entonces, ¿me ayudas con el aliño de la ensalada?», preguntó Estela, con una sonrisa traviesa. Asentí y, por primera vez en el día, sonreí de verdad. Tras un fin de perfecto, la semana siguiente todo volvió a la normalidad, o al menos, a la rutina de siempre. Aunque las cosas parecían estarse estabilizando, no dejaba de dar vueltas a lo que había hablado con Estela, cuestionándome si realmente tenía razón en mis sentimientos. Alejandro y yo solo nos veíamos por la noche, cuando él regresaba de su piso compartido después de un largo día de trabajo. A pesar de tener su propio espacio, algunas noches venía a mi casa para cenar juntos y ver alguna película. Pero la verdad es que las conversaciones eran cortas, desganadas, como si no tuviéramos nada de qué hablar. Ambos estábamos cansados, sumidos en la fatiga de nuestras jornadas, y eso se notaba en cada palabra que intercambiábamos. De tanto agotamiento, Alejandro se quedaba dormido casi al instante, con la televisión de fondo y yo observándolo mientras él respiraba profundamente. La cena, que antes solía ser un momento de conexión, ahora solo era un acto mecánico,
algo que hacíamos más por costumbre que por realmente disfrutarlo. Y ahí estaba yo, con la mente llena de dudas. ¿Debería hablar con él sobre lo que sentía? Después de todo, nuestra relación parecía estar atrapada en una rutina de cansancio mutuo. Pero, si lo que nos sobraba a ambos era espacio, ¿por qué me sentía tan inquieta? ¿Por qué sentía que necesitaba algo más y, a la vez, que estar más cerca de él me agobiaba? Era un lío, un verdadero lío en mi cabeza. Necesitaba mi espacio, claro, pero tanto, ¿era necesario? ¿O estaba exagerando? El miedo de que me acusara de estar sobrepensando las cosas me comía por dentro. ¿Realmente valía la pena hablar de esto? A veces él me decía que me rayaba por cosas innecesarias, que no tenía que preocuparme tanto. Pero por otro lado, sabía que algo no estaba bien. Necesitaba decirle lo que sentía, aunque fuera difícil. No podía seguir callada. Una noche, finalmente decidí que tenía que hablar con él. Era la única forma de saber si lo que estaba sintiendo tenía sentido o si estaba exagerando. Le pedí que nos sentáramos en el sofá después de la cena, sin la televisión encendida, sin distracciones. Solo él y yo. Alejandro, tenemos que hablar, dije, con la voz más tranquila que pude encontrar. Mi corazón latía más rápido de lo que quería admitir, pero me armé de valor. Él levantó la mirada de su teléfono móvil y me miró, algo confundido. Estaba en el mismo estado de siempre, cansado pero relajado, como si nada fuera a interrumpir esa rutina en la que ambos nos habíamos sumido. ¿De qué se trata ahora, Elena?, preguntó, frunciendo el ceño, como si se estuviera preparando para una conversación incómoda. Respiré hondo antes de hablar, no estaba segura de cómo explicarlo, pero tenía que intentarlo. Es solo que... no sé. Creo que estamos, como en piloto automático. Nos vemos todos los días, claro, pero no hablamos de nada realmente importante. Apenas nos miramos, nos damos las buenas noches y ya. La mayoría de las veces, solo cenamos y luego te duermes enseguida. Y no sé si lo que me pasa es por eso, pero me siento rara, como si estuviéramos muy lejos, aunque estemos tan cerca. Alejandro no dijo nada al principio. Me miró fijamente, como si estuviera esperando que explicara más, pero mi mente estaba en blanco. No sabía cómo continuar, no encontraba las palabras para describir lo que sentía. El aire se cargó de una tensión extraña, y yo lo noté. ¿Rara?, repitió él, confundido, mientras se recostaba en el sofá. Elena, ¿de verdad estás hablando en serio? Yo pensé que todo iba bien. Si estás tan cansada, ¿por qué no simplemente te relajas? Yo también estoy agotado, pero, ¿eso de que me siento rara, es algo que necesitas hablar? Mis palabras salieron atropelladas, como si las piezas de un rompecabezas estuvieran dispersas y yo no pudiera encontrarlas. Es que no es solo cansancio, Alejandro. Es que siento que estamos desconectados. No sé, siento que no estoy segura de lo que quiero, pero sé que me siento distante y no sé cómo solucionarlo. Tal vez estoy siendo dramática, pero no quiero seguir así. No quiero que todo sea solo una rutina, donde apenas hablamos y nos limitamos a estar en la misma habitación. Alejandro me miró con una mezcla de frustración y desconcierto. De alguna manera, lo veía perderse en mis palabras, como si no pudiera entender lo que estaba tratando de decir. Pero, ¿qué quieres que haga, Elena? Su tono ya estaba algo molesto, como si no supiera cómo reaccionar ante mis dudas. Yo no tengo ningún problema, solo estoy cansado. También quiero estar contigo, pero esto de que estés tan, no sé, sensible, me pone incómodo. No entiendo qué quieres de mí. ¿Qué esperas? La presión en mi pecho aumentó, y me di cuenta de que no podía explicarme con claridad. No había forma de que pudiera darle una respuesta concreta. Me sentí incompleta, como si no estuviera logrando transmitir lo que realmente sentía. No sé cómo explicarlo, admití, con la voz quebrada. Es como si yo también estuviera cansada, claro, pero lo que quiero es que estemos bien. Y no sé si lo estamos. Siento que hay algo que falta y no sé cómo encontrarlo. Tal vez sea el espacio que necesito, o tal vez sea estar más cerca, no lo sé. Estoy confundida. Alejandro se quedó en silencio, con los ojos entrecerrados, claramente molesto por no entenderme. Finalmente suspiró y se levantó del sofá. Mira, Elena, yo solo quiero que estemos bien, pero no entiendo por qué esto tiene que ser tan complicado. Quizás estás sobrepensando las cosas, ¿no? Yo estoy aquí, y si tenemos que hablar de esto, hablemos. Pero, no entiendo de dónde sale toda esta confusión. Me quedé mirando mientras se alejaba. El cansancio de ambos, más que cualquier otra cosa, parecía haberse convertido en un muro entre nosotros, y ni siquiera sabíamos cómo derribarlo. La tensión en el aire era palpable. Mis palabras parecían no calar hondo en Alejandro, y su actitud me estaba empezando a exasperar aún más. Quería que entendiera lo que sentía, que no fuera tan fácil esquivar lo que realmente estaba pasando entre nosotros. Pero sus respuestas,
tan frías y lógicas, me hacían pensar que no le importaba tanto. O, peor aún, que no sabía cómo manejar la situación. «Echo de menos estar contigo como antes», respondí, con la voz más suave, pero con una tristeza que apenas logré disimular. Alejandro me miró y suspiró, como si estuviera cansado de escuchar siempre lo mismo. «Estamos trabajando, tenemos nuestras rutinas, obviamente te quiero, con locura. Pero a medida que pasan los años, pues todo se vuelve más tranquilo. Así es siempre. En todas las relaciones». Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Algo en su tono, tan resignado, me hizo sentir aún más distante de él. ¿Así es como lo veía? ¿Todo lo que habíamos compartido se resumía en la normalidad? No podía soportarlo. «No entiendo por qué debe ser así», dije, sin poder contener mi frustración. «¿Realmente piensas que la magia del principio desaparece con el tiempo? Eso sí, si ambos quieren. No digo de estar siempre empalagosos, pero, no sé». Alejandro frunció el ceño y se cruzó de brazos, como si se estuviera preparando para una defensa automática. «Ya sabes que yo no soy de explicar mis sentimientos, pero sabes que te quiero, ¿verdad?», dijo, tratando de restarle importancia a la situación. Eso me molestó aún más. ¿Cómo podía seguir con ese tono tan indiferente? Como si todo fuera un asunto sin importancia. «Sí, lo sé, Alejandro, pero», respondí, intentando controlar la ira que empezaba a crecer en mí. «Es decir que tú no sientes lo mismo», comentó, como si estuviera buscando una respuesta que justificara su postura. «Sí que siento», exclamé, alzando la voz por primera vez en toda la conversación. «Pero ahora mismo me siento perdida. Porque no sé cómo sentirme». Me sentía más y más frustrada. ¿Por qué no podía entender lo que estaba pasando por mi mente? Era como si todo lo que estaba diciendo se deslizara sobre él, sin dejar rastro. «Pues no sé, ya mañana hablamos si quieres», dijo Alejandro, intentando zafarse de la conversación. La manera en que lo dijo me enfureció aún más. No iba a dejarlo para mañana, no quería seguir ignorando lo que sentía. «No, mañana no», respondí rápidamente. «Estamos teniendo la conversación ahora, y no quiero dejarlo para mañana porque volveremos a no decirnos nada». No podía quedarme callada, no podía seguir evitando este momento. Ya era hora de que él entendiera que las cosas no podían seguir igual. Me sentía como si estuviera atrapada en una rutina de incomodidad, sin poder hacer nada para cambiarlo. «¿Qué quieres hacer entonces, Elena? Si no sabes ni lo que quieres», me dijo, visiblemente cansado de la situación. Eso me hizo estallar. ¿De verdad no entendía? ¿No veía lo difícil que era para mí? «Pues pienso que quiero espacio. Y que nos demos un tiempo», dije, ahora con una firmeza que no había tenido antes. Las palabras salieron de mi boca con una claridad que me sorprendió, pero también sentí el peso de la decisión. Era lo que necesitaba, aunque no sabía si era lo que Alejandro quería escuchar. «¿Estás de coña?», me preguntó, incrédulo. «No. No estoy de coña», respondí, con el corazón latiendo más rápido, ya sintiendo como la frustración se acumulaba en mi pecho. Ahora estaba más enfadada que antes, porque sabía que Alejandro siempre desviaba nuestras conversaciones a un luego que nunca llegaba. «Quiero espacio y me gustaría que me respetaras», añadí, casi con un suspiro de agotamiento. Alejandro me miró durante unos segundos, como si estuviera decidiendo si hablar o callar. Finalmente, se levantó del sofá con un movimiento brusco. «De acuerdo. Me voy», dijo, sin más, como si la decisión ya estuviera tomada. Mi estómago dio un vuelco. ¿Eso era todo? ¿Iba a irse sin ni siquiera intentar solucionar las cosas? No podía creerlo. «¿Pero no vas a decir nada?», le pregunté, tratando de mantener la calma. «¿Qué quieres que te diga, Elena?» «Es tu decisión», respondió, casi con desgana, como si no tuviera fuerzas para seguir discutiendo. Su indiferencia me quemaba. No podía soportarlo. No podía creer que se rindiera tan fácilmente. «Ya, pero», murmuré, sintiendo como la rabia y la decepción se apoderaban de mí. La verdad es que no sabía qué quería que dijera, pero me dolía que él no intentara más. Que se rendiera sin más, como si no importara. «Vale, vete. Ya hablaremos», respondí, sin ganas de seguir prolongando esta conversación vacía. «De acuerdo», dijo, sin más, y se dio la vuelta para salir por la puerta. Lo observé irse, y por un momento, el silencio en la casa me aplastó. La sensación de incomodidad y frustración no desapareció, pero me di cuenta de que tal vez, de alguna forma, necesitábamos este tiempo. Aunque no sabía si iba a ser suficiente para encontrar lo que realmente necesitábamos, sentí que ya no podía seguir viviendo en esa incertidumbre. Pero, al mismo tiempo, algo en mí se sintió vacía al verlo irse sin más, como si todo hubiera quedado en el aire. Han pasado un par de semanas desde la última vez que vi a Alejandro.
El otoño ya se había instalado en el aire, trayendo consigo los primeros días fríos y las hojas doradas que caían en el parque cercano a casa. Me sentía en un limbo, perdida en mis propios pensamientos. A veces, cuando revisaba mi teléfono, veía los mensajes de WhatsApp de Alejandro. Preguntaba cómo estaba, me decía que esperaba que estuviera bien. Y yo respondía siempre con lo mismo: bien, todo bien. Pero no era cierto. No sabía cómo estaba. No sabía nada. Solo sentía un vacío creciente, como si las piezas de mi vida estuvieran dispersas y yo no pudiera encontrar la forma de encajarlas. Había momentos en los que me preguntaba si había hecho lo correcto al pedirle espacio, al empujarlo a irse, pero no podía evitar sentir que algo dentro de mí necesitaba estar sola. Sin embargo, no me sentía más fuerte, solo más vacía. Extrañaba su presencia, sus palabras, su risa, pero a la vez, no sabía si eso era suficiente para querer que todo volviera a ser como antes. Me sentía atrapada entre dos mundos, sin saber qué hacer con lo que sentía. Fue en uno de esos días grises, mientras arreglaba algunas hojas del jardín, que recibí una llamada de Tobías. Su voz, tan familiar y llena de energía, rompió el silencio de mi mente. «¿Cómo estás, ratita? ¿Mucho mejor de todo?», me preguntó, su tono alegre como siempre. «Sí. Bueno, por aquí estamos», respondí con una sonrisa, aunque mi voz sonaba algo apagada. «Mira, tengo una locura que proponerte, y dada tu falta de entusiasmo habitual, sé que no vas a aceptar a la primera, pero déjame explicarte», dijo, con ese tono de misterio que siempre usaba cuando se le ocurría algo fuera de lo común. «A ver qué me dices ahora». «Ja, ja, ja». Empecé a reír, reconociendo el tono de Tobías. «¿Te acuerdas de lo que te conté sobre cómo promocioné tu libro aquí, en Noruega? Pues, ha tenido muchísimo éxito, y te diré algo, me han dicho que te proponga que vengas un par de meses. Están iniciando un reportaje cinematográfico y quieren a alguien de fotógrafo. Les ha encantado tu libro, y han pensado en ti». «¿Estás de coña?», dije, sin poder creer lo que estaba oyendo. «Noruega. Noruega». Eso no tenía sentido. «No, no estoy de coña. Y sé que al principio pensarás que es una locura, pero te vendría bien un cambio, Elena. Vamos, que ya estás harta de todo por allí. Me han dicho que el trabajo tiene un buen sueldo y que te lo ofrecerían si te animas. Y si no te interesa, por lo menos te pegas unas vacaciones conmigo. Siempre dices que me visitarás y nunca lo haces». «Ja, ja, ja, jamás he salido de Asturias, y jamás he salido de España». Reí, pero había algo en su voz que me hizo pensar. «Pues es hora de hacerlo. Además, así tienes un respiro con Alejandro. ¿No decías que necesitabas un tiempo? ¿Qué mejor manera de desconectar que irte del pueblo?» «¿Y me voy a ir del país?», murmuré, pensativa. «Hija mía, que no es para tanto. Vas a conocer un lugar nuevo, y si no te gusta, vuelves a casa en 2 meses. Además, nunca has hecho algo como esto. Tú, que siempre dices que quieres probar cosas nuevas, esta es tu oportunidad». Mi cabeza giraba. ¿Irme a Noruega? ¿Un reportaje cinematográfico? ¿Alejarme de todo lo que conocía? La idea de estar sola en un país tan diferente, tan lejano, me daba miedo, pero al mismo tiempo me atraía como una oportunidad para dejar atrás lo que me estaba agobiando. Necesitaba una respuesta, algo que me ayudara a entender qué hacer con todo lo que estaba sintiendo. «¿Y qué voy a fotografiar yo?», pregunté, todavía insegura. Pensaba en las montañas heladas, en los paisajes gélidos que me había imaginado de Noruega. ¿Qué podría hacer yo con todo eso? Además, tengo la universidad, el trabajo. Ay, pero si no te gusta la universidad y estás perdida en todo, esto te va a venir bien. Te cambiaría la vida. Pide una excedencia en el trabajo, seguro que te lo dan. Al final, todo es una gran aventura». Dudé, sintiendo el peso de la decisión, pero algo en mi interior me decía que tal vez necesitaba escapar, aunque solo fuera por un tiempo. No sabía qué quería, pero lo que sí sabía era que algo tenía que cambiar. «Vamos, ratita. Tengo tantas ganas de verte». «Vale, venga. Te prometo que si me lo explicas bien, pensaré en ello», respondí, al final, un poco más convencida por la idea. «Eso está mejor, ya verás que no te arrepientes», me dijo, con su tono tan optimista que me hizo sonreír de nuevo. De alguna manera, sentí que esto podría ser el respiro que necesitaba. Un cambio de escenario, un paréntesis que me ayudaría a entender lo que de verdad quería. Y, aunque me aterraba la idea de abandonar todo, una parte de mí, esa que había estado callada durante todo este tiempo, comenzaba a despertar con la emoción de lo desconocido. Me quedé un rato mirando el teléfono, dándole vueltas a si debía decírselo a Alejandro. Técnicamente, ya no estábamos juntos. Nos habíamos dado un tiempo, pero aún quedaba ese vínculo, esa sensación de que, aunque las cosas estuvieran en pausa, él formaba parte de mi vida.
No creía que le importara demasiado lo que hiciera, pero quizás lo correcto sería avisarle, más que nada porque su piso estaba a pocos minutos en coche de mi casa y, en caso de cualquier cosa, podría echarle un vistazo. Aunque claro, tampoco quería darle más importancia de la necesaria ni generar un drama innecesario. ¿Llamarle? No, definitivamente no. Una llamada era demasiado personal, demasiado directa. Un mensaje parecía lo más prudente, algo breve, sin rodeos. Pero antes de escribirle, decidí hablar con Estela. Sabía que ella no pondría pegas. Además, más de una vez me había quedado confusa mientras Estela y José hacían algunos recados. Seguro que no tendría problema en ayudarme. Cogí el teléfono y la llamé. ¿Noruega?, exclamó Estela, emocionada. Pero qué pasada. Tía, ni te lo pienses, eso te va a venir genial. ¿Cuándo te vas? Todavía no lo sé exactamente. Tengo que organizar algunas cosas, pero necesitaba decírtelo para ver si podrías echar un vistazo a la casa mientras no estoy. Obvio, ni lo dudes. Yo me paso de vez en cuando y me aseguro de que todo está en orden. Se rió. Va a ser increíble, Elena. Te va a venir bien despejarte, de verdad. Su entusiasmo me hizo sentirme más tranquila. Había tomado una decisión y, aunque todavía me costaba asimilarlo, cada vez lo veía más claro. Ahora solo me quedaba enviarle el mensaje a Alejandro. Abrí la conversación, que llevaba semanas sin actividad, y escribí. Hola, ¿cómo estás? Simplemente te quería avisar de que voy a estar fuera una temporada. Me voy a Noruega por trabajo. Estela echará un ojo a la casa. Te lo quería comentar para que no te preocuparas, o simplemente para informarte. Lo releí un par de veces. Sonaba frío, pero claro y conciso. No había necesidad de adornarlo más. Lo envié y bloqueé la pantalla del móvil, intentando no pensar demasiado en la posible respuesta. No tardó mucho en llegar. Ok. Ten cuidado, ya me explicarás. Cualquier cosa, ya sabes. Tan seco como yo. Suspiré. No esperaba más, pero aún así sentí esa punzada de nostalgia, ese vacío que todavía no sabía cómo llenar. Cerré los ojos un momento y respiré hondo. Esto era lo mejor. Un cambio. Un nuevo comienzo. Y aunque una parte de mí tenía miedo, la otra comenzaba a emocionarse con la idea de lo que estaba por venir. Gracias por leer el primer capítulo de Raíces del Alma. Si te ha atrapado la historia, te invito a continuar esta emocionante travesía con la segunda parte, Bajo el manto blanco. Descubre los secretos, emociones y giros inesperados que te esperan en las siguientes páginas. Disponible ahora en Amazon. No te quedes con la intriga y adquiérelo hoy mismo. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta historia.